soy una mujer de fe, con amor y pasión por esa fe. Sin embargo, con un profundo respeto a las convicciones de los otros, porque en el respeto está la clave del nuevo proceso constitucional. Hay que ser generosos, escucharnos y hacer el mayor esfuerzo individual y grupal por entendernos y converger posturas. Hoy día nos acompañan dos invitados en los cuales nosotros tenemos que aprender mucho de ellos. Bienvenidos a la Iglesia Decida, este segundo ciclo, al tercer episodio, donde estamos hablando todos estos programas del proceso de la nueva Constitución, de este nuevo proceso, este proceso que pensamos que se había acabado, pero no, continúa. Y como continúa, tenemos que tener a personas de nuestro sector opinando adentro, hablando adentro, discutiendo y haciendo leyes que puedan ser buenas para nosotros, buenas para el país. Tenemos con nosotros a un invitado que ya conocemos y que me gusta presentar como se merece. Él es el pastor Cristian Jara Enríquez. Él es pastor de nuestra iglesia, de la Catedral de la Alabanza. Él es presidente de la Fundación Redes de Esperanza, profesor de Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, consultor y especialista en liderazgo, cambio organizacional y comunicación estratégica. En Chile ha tomado posiciones ejecutivas en empresas multinacionales y ha sido periodista en dos principales grupos de periódicos del país. Fundador del Instituto Inglés para Todos, gerente general de Valora Asesoría y Capacitación, periodista de la UNAP, Master in Business Administration, MBA, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Babson College, en Boston, USA, diplomado en Gestión Financiera, diplomado en Aprendizaje en Educación Superior, todo esto en la Adolfo Ibáñez, magíster en Dirección de Comunicaciones en España, en la Universidad de Barcelona, España. ¿Esto está bien, pastor? Ahí está, ahí va. Ya. Es un tremendo currículum. Vemos y leemos un currículum grande para una persona que ha sido muy honrosa entre nosotros, muy honrada, pero muy cercana también. ¿Qué le parece? Jugamos de local. Estamos acá jugando de local, querido Raymond. Yo feliz. Gracias por el momento, para algo tan importante, y yo agradecido de la presentación, pero súper honrado yo por quien tú vas a presentar, porque yo estoy súper feliz de compartir esta mesa con la persona que tú vas a presentar, que es súper relevante. Por supuesto, y sin más dilación, presentamos el perfil de Eleonora Espinosa, de quien yo hablé en el principio del programa en la editorial. Leí una de sus frases que escribió su marido. Y ella tiene 46 años, es administradora pública y magíster en políticas públicas. Tiene una amplia experiencia en el ámbito municipal, además fue jefa de división de estudios de políticas públicas de la Subdere. 20 años de experiencia diseñando políticas públicas, no es poco, es años. Me gustaría preguntarle, Eleonora Espinosa, ella es hija del obispo Edito Espinosa, me gustaría preguntarle, para ir partiendo así, abriendo la conversación, ¿quién es Eleonora Espinosa? ¡Wow! ¡Qué profunda pregunta! ¿Quién es Eleonora Espinosa? Bueno, la primera pregunta, partimos profundo. Sabemos ya que tiene marido, sabemos ya que... Sí, que soy madre, también tengo 3 hijos maravillosos. Bueno, primero los saludo, qué gusto estar acá, me siento muy honrada de la invitación a este programa y de la iniciativa que han tenido de poder conversar acerca de este proceso tan importante. Yo hice el magíster en la Universidad Andrés Bello, en la Adolfo Ibáñez, así que ahí a lo mejor nos cruzamos en algún momento. Sí, de la Adolfo Ibáñez también. Bueno, ¿quién es Eleonora Espinosa? Yo me escribo como una mujer de fe. Soy una mujer de fe que ha transitado por una vida en Cristo, con Cristo, y creo que he salido adelante gracias a la fe que mi padre me ha inculcado desde pequeña. Y yo siempre digo que tengo los pies plantados en la roca que es Cristo y a las oraciones de mi madre.
Mi mamá, una mujer maravillosa, que ella cada día se levanta a orar a las 6 de la mañana, no hay día que ella no ore, y creo que son las oraciones de mi madre y la fe de mi padre lo que nos ha sustentado hoy día a nosotros como familia hasta el día de hoy. Soy administrador público, he trabajado, como bien decía ahí en la descripción, hace más de 20 años haciendo políticas públicas. Fui directora de planificación en la Municipalidad de La Florida, también en la Municipalidad de Independencia. La directora de planificación es la que ve todos los proyectos. A veces el municipio no le alcanzan los recursos para implementar proyectos y tiene que ir a pedir los recursos al gobierno regional, y ahí uno tiene que hacer proyectos y defender estos recursos allá en el gobierno regional. Entonces todo eso es lo que a mí me ha tocado hacer. Multicanchas, lomos de toro, bueno, infinidad de proyectos, luminarias. En Independencia me acuerdo que nos tocó cambiar toda la luminaria de la comuna a luces LED. Todos esos proyectos son los que hace una directora de planificación junto con su equipo, por supuesto. Y trabajé también como jefa de la División de Estudios y Políticas Públicas en la Subdere, que la Subdere es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, depende del Ministerio del Interior, y me tocó implementar la ley de descentralización. Cuando se eligió el gobernador por primera vez, ahí nos tocó a nosotros capacitar a todas las intendencias en todo Chile a través de esta ley de descentralización. Trabajé también en el tema, la implementación de la ley de plantas municipales. La verdad es que he tenido harto tema ahí siempre en lo público. Así que lo público con la fe, ahí de la mano tratando de decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo tengo que contar una experiencia, Ray. Cómo son las cosas de Dios y la vida, ¿no? Para quienes nos oyen o nos ven, que no necesariamente compartan la fe, que está muy válido. Nosotros nos conocimos en la Casa del Emprendedor el año 2004. ¡Wow! Y hoy, después de 20 años, nos volvemos a encontrar. Ella está igual, yo También completa, no, también tan igual, sí, tan igual. ella está igual, yo Con unos kilos de más, digámoslo. Dale. Sí, hace muchos años. Yo te voy a decir lo que yo recuerdo, porque uno puede olvidar los rostros, las palabras que se dicen, pero estábamos comenzando con un proyecto que estuvo 12 años en la comuna de La Florida, y en San Bernardo y en Puente Alto, un proyecto social que la idea era llevar inglés, Sí, la gente no podía pagar. recuerdo. Listo. Y comenzando, la idea fue conversar con Eleonora. Y yo recuerdo su sencillez y su cordialidad. Eso me quedó de esos años. Entonces, yo uno esa cordialidad. De hecho, no teníamos idea. Yo no tenía idea que era hija de ella del obispo de Edito Espinosa. No tenía idea. A lo mejor tampoco tenía idea de que yo estaba acá por estos lados. Sí. Pero la cordialidad, la cercanía y el profundo sentido social. Y yo quiero rescatar algo. Y de ahí también quiero hacerte una pregunta. Porque vemos, y de hecho genera, pienso yo, profunda desconfianza en la ciudadanía en general, esta política desapegada de la realidad en la gente. Exacto. Este desapego de la política, de las cúpulas políticas que parece que van por un lado y las necesidades de la gente van por otro. Yo te conozco, y tu currículum lo avala, respecto a una acción de calle, de estar donde están las necesidades. ¿Qué piensas o en qué crees tú que eso agrega plus, un upgrade Sí. al actual desarrollo tuyo o la postulación que estás teniendo hoy día como consejera, ¿no? Como consejera, exactamente. Como candidata todavía. Consejera por fe. Sí. Qué buena pregunta, pastor, porque yo creo que nosotros los cristianos, y bueno, yo soy de cuna pentecostal también ahí, siempre en el servicio. Nosotros los cristianos, si hay algo que nos caracteriza respecto de otras personas que no tienen al Señor, es el servicio. El estar siempre disponible para otro. La persona que llega al templo, que tiene que hacer de repente limpiar, poner las sillas, sacar las sillas, no se nos cae la corona por servir. Entonces creo que dentro del servicio público falta mucha gente que tenga realmente este espíritu y este don de servicio. Y el crecer en la iglesia, de alguna manera, yo creo que hay dos cosas que uno aprende creciendo en la iglesia. Uno, hablar en público, ¿sí o no? Ahí predicar en la calle, a mí me pasaba que uno ya predicaba y yo estaba en la universidad y me decían, ¿cómo puedes disertar tan bien? Es una tremenda fuerte. Es una escuela tremenda. Entonces el hablar en público, primero hablar como de corrido y segundo, el servicio. Porque uno en la iglesia, yo me acuerdo cuando hacían congresos en mi iglesia, teníamos que servir ahí los platos, teníamos que a veces hasta lavar la loza, ponernos de porteros de baño, tantas cosas. Entonces hoy día llevar el servicio, que es como la cuna, es con lo que uno creció,
al ámbito público es un plus tremendo, y eso es lo que le agrega valor agregado, porque finalmente nosotros como cristianos no es algo que nos pongamos una careta de ahora voy a ser servidor público y voy a ver cómo esto funciona. No, yo me acuerdo cuando estaba en la casa del emprendedor aquí en la Florida, que fue un proyecto que le presenté al alcalde en esa oportunidad, Pablo Salaquet. Le gustó el proyecto, lo implementamos aquí en el 14 de Vicuña Maquena. Y recuerdo que la gente, bueno, muchas veces el servidor público, el funcionario municipal, como que ya, jefa, pero atendemos hasta la 1:30, cerramos el portón a la 1:30 porque la atención es hasta las 2. No, hasta las 2. Si la última persona viene a las 2 de la tarde, hay que atenderla. Me acuerdo que poníamos cafecito en la mañana, galletas, que a veces de mi bolsillo yo llevaba galletas, los vasitos, servilletas, un termo grande de café para atender a la gente que venía temprano o hacía fila, porque en la casa del emprendedor además se veía el tema de los trabajos, la oficina de intermediación municipal de empleo. Entonces, eso es algo innato, es algo que a nosotros los cristianos nos nace del corazón. Entonces, hoy día, ¿cómo llevarlo al Consejo Constitucional? Uno, al estar escribiendo esto, ve la necesidad de la gente, porque efectivamente hay muchos políticos, y eso es lo que aleja a la gente de la política, es que muchos políticos se sirven de la política para sus intereses propios. Sin embargo, cuando uno tiene hay dos cosas que uno debe tener: gracia de Dios, pero además el temor del Señor. Cuando uno tiene ese temor, uno sabe que al escribir cada línea de la Constitución y al escribir cada política pública, lo hace pensando en poder ayudar a la necesidad del otro, a mejorar la calidad de vida de la gente que está esperando una respuesta de parte del Estado o de parte de los políticos. Eso quedó demostrado en la encuesta Criteria, donde mucha gente no estima al candidato si es de derecha o de izquierda, sino que lo que quiere es que se arremangue la camisa, se ponga a trabajar. Totalmente. No tiene esa vuelta de pensar si es de derecha, si es de izquierda, si piensa en esto, si piensa en esto otro. Le interesa a él que el candidato, La persona. la persona, trabaje. Eso es importante, porque eso es lo que tú estás tratando de decir. La cercanía, porque además yo nací en la comuna del Bosque. Yo soy la quinta de 7 hermanos. O sea, nosotros heredábamos realmente las chaquetas de mis hermanos de arriba, los vestidos de los hermanos, de mis hermanas, tener ropa nueva. O sea, la escuela que nosotros tuvimos, yo creo que muchos también de mi generación, porque era otro Chile también, todavía no había convenio con China y no había pero esa experiencia realmente de nacer en un lugar vulnerable. Yo con mucho esfuerzo fui a la universidad. A mi papá le costó pagar la universidad, pero siempre sabía que yo quería que fuese mi objetivo. Yo siempre quise estudiar. Entonces, la experiencia que te da venir de una comuna como el Bosque, de una población donde nosotros estábamos todos los días en la calle prácticamente predicando, pero también ayudando al necesitado, y vimos la necesidad de los zapatos rotos, nos compraban zapatos 2 veces al año para Navidad, para el colegio, y a veces nos regalaban para el 18 de septiembre, que teníamos ahí como nuestro traje nuevo para el 18 de septiembre. Pero el ver la necesidad y el saber lo que significa tener necesidad, yo creo que es algo que muchos políticos hoy día no han pasado por esa escuela. Y cuando uno pasa por esa escuela, es distinto. Y muchos votantes tampoco pasaron por la necesidad que hubo Chile en algún momento. Hablaba reciente que heredábamos las camisas o las ropas de los primos, los que no teníamos hermano mayor, y eso pasó durante mucho tiempo. Incluso me hablaban a mí cuando recién empezábamos a ver las políticas que empujaron los llamados Chicago Boys, los de los 70, qué sé yo, o de los del 75 en antes. Sí, con Vigil. Donde aparece por primera vez la ropa americana. Sí. Y vino a solucionar algo que no entraba ropa americana. Eso no lo sabía. Sí. Y No. me lo contaba mi papá. Llegó la ropa americana y toda la gente a comprar ropa americana. Y hoy día la ropa americana como que no... Salvo algunas tiendas que le dieron una vuelta. Pues, Sí. pero qué bueno. Qué bueno que tú puedas hablar estas cosas que de repente pasan de largo. Mi hijo mismo de repente yo le digo, pregúntale a cualquiera si puede vivir un mes sin refrigerador. Claro. Sin internet. Todas estas cosas costaron. Sí. Bueno, en fin. También, bueno, a mí me gusta el tema encuesta, el tema número. Supe que había ganado en el distrito 13 a todos los candidatos de derecha
pero perdiste con Rojas Vade. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Yo entiendo que Rojas Vade ganó fingiendo una enfermedad, ¿cierto? Un cáncer. Y me gustaría saber cómo ha sido el proceso tuyo de llevar esta situación, sobre todo porque tú tuviste un cáncer real y agresivo, y todavía estamos ahí. Contabas que tú eras una mujer de fe, pero quisiéramos escucharlo de ti. ¿Cómo fue eso? A ver, primero que todo, cuando perdí la elección pasada, bueno, yo dije, Dios me ama tanto que me libró de este proceso, porque la verdad es que fue un proceso que todo Chile quiere olvidar. Pero cuando yo me enteré de la mentira de este personaje, me acuerdo perfecto que venía de un matrimonio con mi marido, y mi marido me dice, mira, salió en el diario, me dice, mira, era mentira, y yo, que era mentira, lo de Rojas Vade, no tiene cáncer. Y yo de verdad me dio una impotencia, porque, no por ser yo, pero tanta gente, que el cáncer no le afecta solamente a una persona, le afecta a la familia completa. Entonces él jugó con un sentimiento tan personal y tan profundo de mucha gente que sufre esta enfermedad y que la arrastra por años. Jugar con eso lo encontré tan delicado, y me dio una impotencia tremenda de decir cómo con esa enfermedad él logró llegar donde estaba, porque yo a él nunca lo vi haciendo campaña en el Distrito 13. El Distrito 13 son las comunas del Bosque, La Cisterna, San Ramón, Los Espejos. Son comunas vulnerables. Es donde yo nací, y yo estaba justamente en ese tiempo, un hermano de la iglesia, el Nachito, que yo le mandé muchos cariños ese mismo día, lo llamé por teléfono porque él estaba sufriendo un cáncer de colon con 30 años, con un niño chico. Y jugar con ese sentimiento, de verdad que eso no se hace. Yo ahí grabé un video, me acuerdo que fue muy de la guata, y le dije, Rojas Vade, con eso no se juega, esto no se hace. En las redes sociales. En las redes sociales, sí. ¿Y cómo lo estoy viviendo? A mí me detectaron un cáncer de mama a los 35 años, y no teniendo ningún antecedente familiar. Entonces yo estaba dando de mamar, tenía mi hija chica todavía, mi Teresita, tenía meses, y yo pensé que era leche. Mi marido también dijo, seguramente es leche, mastitis, con el grande me había dado mastitis. Fuimos al médico, y en menos de una semana el doctor me dice, tengo que operarte de urgencia porque tienes 3 nódulos malignos y era cáncer de mama. Fue difícil, fue muy difícil al principio. Uno escucha la palabra cáncer, pero como que a la vecina le puede dar cáncer, pero cuando te pasa a ti es totalmente distinto. Pero ¿sabes qué? Es ahí cuando uno aplica la fe, porque yo siempre lo conversaba mucho con mis papás también. Yo les decía, a veces uno habla del Señor, habla de amor, habla de sanidad, pero nunca te ha tocado el desamor, nunca te ha tocado la pobreza, nunca te ha tocado la enfermedad. Entonces es en esos momentos cuando el Señor de alguna manera te prueba y te dice, bueno, ¿en quién tú has creído? Y ahí es cuando, como el himno, yo confiaba con toda mi alma en un Dios poderoso. Así es lo que yo hice. Yo le dije al Señor en ese momento, me acuerdo que estábamos en mi casa, y yo le digo, Señor, porque mi mamá llorando, mi marido muy triste, porque imagínate, o sea, te dicen que tienes cáncer grado 3 con una guagua chica. Exactamente. Y yo le dije, Señor, si tú me diste hijos, no fue para dejarlos a mitad de camino. Así que yo me voy a levantar, y esta enfermedad no me va a ganar, y me voy a agarrar de tu mano, y tú me vas a sostener. Y por eso yo me declaro con todas mis fuerzas una mujer de fe, porque yo soy una mujer de fe, porque el Señor me sanó. Pasamos un proceso difícil, yo pasé por quimioterapia, y yo cuando a veces voy a lavarme el pelo a alguna peluquería o me peina, me dice, oiga, usted que tiene harto cabello, y yo digo, pienso en mí, no se imaginan que se me cayó todo, o sea, a mí me quedó una ceja de un ojo, una pestaña de este ojo, y se me cayó, o sea, todo el cabello, porque el proceso de pasar por quimioterapia es duro, es fuerte, pero gracias a Dios que, insisto, la fe de mi padre, la oración de mi madre, es todo lo que necesitaba en ese momento para poder salir adelante. Nunca me dejé de levantar. Había días que no podía con mi cuerpo, o sea, llegaba de las quimioterapias muy mal. La gente seguramente me va a entender, quienes han pasado por este proceso. Mi marido a veces me tenía que dar la comida en la boca, a veces me tenía que bañar. O sea, fue un proceso difícil.
Y uno cree que después uno va a decir, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué? Y a veces como que uno maldice la enfermedad, y hoy día yo con tanta propiedad puedo mirar para atrás y digo, bendito cáncer, porque si no fuera por eso, por ese momento de dificultad y de prueba, fue cuando más cerca del Señor estuve. Es como que la mano del Señor me sostuvo y yo sentí que Él nunca me abandonó y nunca me dejó. Todo ese proceso, Él estuvo en mi mano y ahí nunca más lo solté. O sea, yo me aproveché de eso, le dije, Señor, no me vas a soltar nunca más. Y la verdad es que puedo dar testimonio del Dios poderoso en el que nosotros creemos. Y además testimonio para la familia. Discúlpame, Leonora, déjame unir 2 puntos. Siempre se ha dicho que la política es dura, que la política es difícil. Y el proceso en el que nos encontramos como país requiere, y me gustó mucho lo que escribió tu marido, pero que te interpreta, Sí. naturalmente, cuando tú declaras ahí que tenemos la necesidad de escuchar, Sí, la necesidad de escuchar. La política es el arte de escucharse, exacto. es el arte de poner puntos de vista y parlamentar, ¿sí? ¿Cómo la experiencia que tú has vivido te prepara para este tiempo? Wow. Precisamente es porque yo veo la necesidad de la gente hoy día. Por ejemplo, hay mucha gente que primero me fortaleció. O sea, yo creo que la experiencia en la que de la que pasé, que fue tan duro, me fortaleció y me dejó, como yo digo, bueno, si el Señor me dejó viva, es porque un propósito grande tiene para mi vida. O sea, yo no me puedo quedar callada y tengo que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo. Pero también da cuenta de que yo en ese momento, por ejemplo, tuve la oportunidad de atenderme oportunamente y de ver tanta gente hoy día que tiene que esperar una operación. Yo me operé de urgencia de un día para otro. El doctor me dijo, hoy día antes que termine el día te tengo que llamar y te tengo que operar. Y yo no lo podía creer. De hecho, me acuerdo que vine a hablar, yo trabajaba con el alcalde Carter en esa oportunidad. Y yo le digo al doctor así como, pero tengo que trabajar. La mente de uno que dice, estas son mis prioridades. Y el doctor me dice, tienes que trabajar en esto. O sea, tú vas a trabajar de hoy día en adelante en sanarte. Vine a hablar con el alcalde ese día y le dije que iba a tener que ausentarme por un tiempo. Pero uno ve hoy día la realidad de gente que está en listas de espera por años, que no la llaman por una hora médica, por una operación, y pasan años, pasan 3 años a veces de que te llamen para poder hacer una operación. Entonces, si yo hoy día quiero escribir una constitución, para mí es importante el acceso oportuno a la salud. Es que la gente que no tenga dinero para poder operarse no puede morirse esperando para que la llamen por una operación, que tengan un tratamiento adecuado. Hoy día, por ejemplo, existen las herramientas necesarias para que el Estado pueda hacerse cargo, pero no el Estado solo. Yo siempre he pensado que un Estado de Derecho es absolutamente compatible con un Estado subsidiario. El Estado solo, por sí solo, no puede abordar todas las necesidades, pero ahí es donde tiene que intervenir el privado para poder llegar oportunamente, y que la gente, hoy día nuestros ciudadanos, tienen que tener un acceso oportuno a la salud. Yo lo viví a través de mi enfermedad, que me pude atender. Yo tenía ISAPRE en ese momento, hoy día no tengo ISAPRE, pero tenía ISAPRE, me pude atender, pude tener las drogas y lo que son las cosas. Yo tenía un seguro de estos de repente que te van a vender a la oficina un seguro, y yo lo contraté por si acaso, de insistente, de la niña que contraté el seguro, y resulta que después me tuve que poner una droga que valía 8 millones cada dosis. Y fue ese seguro, que era un seguro catastrófico, porque yo dije, bueno, a mí nunca me van a pasar estas cosas, lo voy a contratar. Total, era como poquito lo que me descontaban, pero fue ese seguro que me sirvió para poder tomar este tratamiento, que fue un tratamiento de 1 año. Entonces, la gente hoy día no tiene acceso a pagar 8 millones de pesos por un tratamiento, por una dosis. Entonces, hoy día el Estado tiene que garantizar. No puede ser posible que la gente tenga que seguir hoy día haciendo bingos para juntar plata para una operación, esperar una cama. El servicio público tiene que ser un servicio que opere bien, que funcione bien y que dé respuesta oportuna a los vecinos. A veces para eso se necesita, en vez de más personas para el Estado, un Estado mucho más eficiente, pero normalmente la gente confunde quiero más Estado con quiero más personas en el Estado, quiero más impuestos para el Estado Estado, más grande. un Estado más gordo. Sí. Usted que entiende de economía, esto de mover dinero, entender
quizá en la escuela de negocio usted lo ha enseñado también. La eficiencia es algo que le hace falta a nuestro Estado, ¿cierto? Mi especialidad es gestión de cambio, no tanto número, pero gestión de cambio, algo de números también. Pero lo que yo observo, y es un fenómeno a nivel mundial, esto es un fenómeno a nivel mundial, la política llega tarde a los problemas. Eso es lo que está sucediendo. Sí. La política está llegando tarde a los problemas porque estamos en una era de cambios como jamás antes la humanidad ha enfrentado, en todo ámbito. Ámbito de la bioética, en el ámbito de la legislación medioambiental, en el ámbito de la legislación de inteligencia artificial. Estamos en un tiempo de profundo cambio. Lo decimos así nosotros en la Escuela de Negocios, es que cuando ya encontraste la solución o creíste que encontraste la solución, el problema ya cambió. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día hay distintas visiones o perspectivas de cómo abordar esto desde el Estado. Y efectivamente, lo que se requiere en toda organización para dar respuesta es la agilidad. Sí. Se hace muy difícil pensar que en el mundo actual, esto es muy general, ¿no? Pero que en el mundo actual tú puedes tener una respuesta consistente en el tiempo si es que no existe agilidad. La agilidad es necesaria en el nuevo paradigma, en el tiempo actual, en el tiempo de lo que se llaman las organizaciones exponenciales, cuando las cosas cambian tan rápido que las organizaciones tienen que ir mutando rápidamente, encontrando nuevas soluciones. Entonces, en ese sentido, los estados están siendo muy desafiados. La gobernanza está siendo muy desafiada, muy desafiada. Entonces se necesita gente preparada, se necesita gente con ética, porque la gobernanza y la gobernabilidad también se da en base a la confianza. Y lo que está golpeando a nuestras naciones latinoamericanas es la falta de confianza, ¿sí o no? Sí, yo no creo en un Estado que se haga cargo de todo, porque el Estado es ineficiente para hacerse cargo de todo. Yo creo en un Estado, y de hecho hoy día, y mira, así como la gente no va a tener tanta desconfianza, hace unas semanas atrás vimos recién un ministro que tenía contratado a algunos parientes, un señor que tenía unos videos que eran una cosa que ya, por favor, o sea, esos son las personas que nos gobiernan. Finalmente, cuando la gente dice voy a votar por políticos y después van a todos a devolver favores políticos y van a estar, eso es como la gente que nos gobierna, es como, ¿en serio? Ellos nos tienen que gobernar. Entonces hoy día tenemos que mirar al Estado como un Estado que sea capaz de garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, pero no un Estado que se haga cargo de todas las cosas porque es un Estado ineficiente. Y por eso yo creo también en la actividad privada. Creo que un Estado subsidiario, un Estado democrático, social de derecho acompañado de esta subsidiariedad es lo que tenemos que hoy día fomentar. No un Estado más grande. Nosotros no necesitamos hacer mayores instituciones. Por ahí dicen, bueno, entonces ahora vamos a hacer el Ministerio de Paridad de Género y de no sé qué, y ahora vamos a hacer el Ministerio. O sea, no, porque exactamente de pronto se instalan los gobiernos y se ponen a agrandar el Estado, nos quieren cobrar los impuestos. Inventar cargos. Exactamente, inventan cargos que no existían, cuando lo que hay que hacer es disminuir el Estado y un Estado que sea más pequeño, pero eficiente. Tengo una pregunta, entrando en lo concreto, si te parece, Ray, en lo concreto de los llamados bordes constitucionales. ¿A ti te parece que esos bordes constitucionales, comenzar desde ahí la discusión, con un comité de expertos, ¿no? Sí. ¿Te parece a ti un avance en relación al proceso anterior? A mí me parece un avance. Creo que una de las cosas también que hoy día no vamos a ver en este proceso son independientes, porque la otra vez, en el proceso anterior, se pasó por el Congreso y se aprobó desde el Congreso que fueran listas de independientes. Es como en el fondo decir, el que quiere participar, participe exactamente, y toda la gente independiente firmó, juntos firmas, qué sé yo, y fueron, pero finalmente como que mostraron su verdadera cara, que era lo de la lista del pueblo, y toda esta gente que, como usted dice, nunca fueron independientes. Entonces, en este proceso no hay independientes, solamente van las personas que están amparadas por partidos políticos. Va a haber listas cerradas de partidos políticos y además van a ser 50 consejeros. La vez anterior fueron 155, o sea, ahora vamos a tener un tercio de lo que fue la vez anterior. Y este comité de expertos, que fue designado además por los partidos políticos, los diputados, las cámaras, digamos, también le dieron como su visto bueno. Los expertos hoy día ya están trabajando, son 24. Están trabajando dentro de un borde que fue consensuado, en el fondo como dentro de un marco que
no permite, por ejemplo, ahora no se puede discutir si Chile va a ser un Estado plurinacional o no, porque eso ya está dentro del borde. O sea, Chile es un Estado unitario, una nación, una bandera, cosas que se discutieron la vez anterior y por eso se rechazó, porque querían ponerlo todo. Entonces, efectivamente, este proceso es mucho más acotado, mucho más ordenado. Hay 24 expertos que están trabajando en un preproyecto que le van a entregar a quienes seamos electos el 7 de mayo, que vamos a ser los 50 consejeros. Sin embargo, igual hay temas que hoy día los consejeros están tratando, que los expertos están tratando, que hay que ponerles atención. Que, por ejemplo, está el tema, primero sacaron ellos el tema de las fuerzas de orden y seguridad, como capítulo, explícitamente como parte de un capítulo. Lo sacaron, exactamente. O sea, vimos lo que costó aprobar la ley Naín Retamal, porque hubo mucho problema para poder aprobarla, y de hecho la aprobaron y sacaron las cosas fundamentales, entonces sacaron ese capítulo. Yo creo que hay que poner hincapié en volver a poner ese capítulo. Y según el tema, por ejemplo, que es algo que a nosotros como cristianos nos compete directamente, el tema del derecho a la vida. En el borde número 9, si es que no me equivoco, dice que se va a proteger la vida. Y continúa, pero no dice proteger la vida del que está por nacer, que sí lo contempla la Constitución actual. Y eso es algo que a nosotros nos atañe, pero directamente. Entonces, ¿hay bordes? Sí, hay bordes, está mucho más ordenado. Yo fui la otra vez a una sesión en el ex Congreso, que es donde están sesionando. Fui a una sesión de los expertos, estaban sesionando, estaba exponiendo el Contralor en esa oportunidad, y el ambiente era distinto. O sea, todos además, los comisionados con corbata, escuchando, era una sesión muy republicana, levantando la mano para opinar, y yo ahí como que hacía el símil de cómo era antes. Yo decía, y pensar que aquí estaba alguien guitarreando y siendo payas, o el himno Plurichile tocándolo ahí o disfrazado. Entonces, la realidad hoy día es distinta, sin duda que es distinta, pero no hay que bajar los brazos. O sea, es distinta, está más ordenada, hay un marco, pero hay que ver también porque, o sea, el gobierno hoy día lo que quiere realmente es la Constitución que se rechazó. Eso es lo que ellos quieren imponer. Y de alguna u otra manera van a querer llegar a eso. Por lo tanto, es importante tener una voz que defienda los valores que a nosotros nos importan, porque a nadie más va a querer decir, bueno, defendamos la vida, está bien, pero no es lo mismo poner la vida del que está por nacer, por ejemplo. Eso me lleva a una pregunta que, ¿cómo se puede? Porque hablamos de salud, hablamos también de los 12 bordes, pero hay algunos que hoy día están llamando a votar nulo. No sé si tú supiste, Sí. en redes sociales sobre todo, que están llamando a votar nulo, están llamando a no, porque ya están los 12 bordes, por lo tanto los 12 bordes van a impedir que se haga alguna modificación adentro. ¿Eso es tan así? A ver, los expertos están trabajando dentro de este marco, pero lo que yo les decía recién es que lo que no puede ser es que pongan, si el borde dice que Chile es un Estado unitario, no pueden propender a tener un Estado federal, por ejemplo, o un Estado plurinacional. No, porque ya está definido que es un Estado unitario. Y está definido también el tema de la vida, las libertades, el derecho a emprender, algunas garantías constitucionales. Y que además el Estado va a ser un Estado democrático y social de derecho, que yo creo que es el punto como más conflictivo, de cómo yo voy a ejercer mi derecho, cómo el Estado me va a garantizar mi derecho. Esas son como las cosas que se van a ir discutiendo. Pero los expertos que hoy día están trabajando son expertos designados por los partidos políticos. Pero nosotros, los consejeros constitucionales, vamos a ser los llamados a escribir definitivamente la nueva Constitución dentro de este marco, pero nosotros vamos a ser la voz, porque nosotros vamos a ser electos democráticamente. Y ese hecho, que seamos electos democráticamente, le da todo el valor para que nosotros podamos modificar, cambiar lo que a nosotros nos parezca. Y por otro lado, el tema de llamar a votar nulo, eso yo lo he escuchado mucho en la calle hoy día, y mucha gente que dice, no, yo voy a votar nulo y voy a rechazar. Los entiendo, porque nosotros nos quedamos en que más del 62% había rechazado esta nueva Constitución y se acababa. Nos pusieron en este otro escenario y hoy día, y en la medida que yo he ido haciendo campaña también, entiendo que este es el momento para poder cerrar este ciclo, porque si no,
como la tetera que está hirviendo, en algún minuto va a hervir otra vez y vamos a empezar otra vez con el octubrismo y otra vez una nueva constitución y nos van a imponer otras cosas. Entonces el momento es este. Y ahí yo llamo a las personas que me están escuchando, no cometan el error de votar nulo. Tienen que participar, tienen que votar, porque este es el momento apropiado para que el sector que nosotros representamos pueda tener mayoría y podamos escribir una constitución acorde a nuestro país. Y además de eso, si usted vota nulo, lo único que va a hacer es darle la venia y darle los votos a un sector que no queremos que nuevamente sea mayoría en este consejo. Hay que entender, Ray, y me gustaría sumarme a lo que decía Leonora a propósito de los procesos naturales de cambio. Hay una frase que es bastante conocida, dice que lo único seguro en la vida es el cambio. Bien, las naciones cambian, las generaciones cambian, las empresas cambian, las familias cambian, nosotros cambiamos. Entonces no hay que ver el proceso que estamos viviendo como nación porque viene dando síntomas de hace algún rato. Esta es la observación que hago de un proceso, ¿no? Entonces estamos viviendo como país los síntomas de un modelo legal, de un modelo de Estado que nos ayudó a progresar mucho. Los fanatismos, a mi entender, quisieron poner en la mesa de que nada de lo pasado valía la pena. ¿Ya? Eso fue lapidariamente negado por la última votación, por el plebiscito de salida. Casi 8 millones de personas votaron, 62%, casi 8 millones de personas. El punto es que coincido plenamente con lo que dice Leonora desde lo que estoy planteando respecto a la transformación de las organizaciones en los países. Es el momento para hacer una voz. Es el momento para hacer una voz y para cerrar un ciclo y cerrarlo bien y hacerlo bien, con sabiduría, con prudencia, escuchándose, ¿verdad? Me parece que las condiciones están establecidas para eso. Estos bordes hay que tener atención completamente, pero hay que mirar los procesos de cambio como naturales, son naturales. Las constituciones, tú lo debes saber mejor que yo, las constituciones entiendo que por promedio duran entre 30 y 50 años aproximadamente. Sí. Sí. Entonces estamos dentro de un proceso natural, Sí. que lamentablemente esto fue capturado, a mi entender, voy a adjetivarlo, fue capturado por un modo de pensar que quiso actuar desde la rebelión para barrer con muchas cosas. Claro. ¿Sí? Pero se puede lograr construir algo porque vivimos en el mismo país, necesitamos ponernos de acuerdo. Sí. Sí. Y yo creo también que lo que pasó en el octubrismo fue que había muchas demandas sociales. Entonces la gente quería mejor salud, quería mejor educación, quería mejores pensiones, quería mejor vivienda, quería muchas cosas. Y de ahí se dijo, bueno, como ustedes quieren tantas cosas y la Constitución no lo permite, vamos a cambiar la Constitución. Como que ese fue como el acuerdo por la paz. Pero finalmente lo que se quería era cambiar la Constitución por un tema ideológico. Es como esta Constitución no nos representa, independiente que todos sabemos que está firmada por Lagos hoy día, pero se llegó como a la conclusión de que, ok, hay que cambiar la Constitución. Se hizo este proceso y la gente yo creo que se dio cuenta y por eso como que se dio vuelta la torta y vieron el rechazo fue abrumador porque la gente se dio cuenta que el problema no era la Constitución. O sea, hoy día la gente no quiere una nueva Constitución. Porque la Constitución no es la que hoy día le va a resolver la salud, la educación. Efectivamente el Estado lo tiene que garantizar con el Estado subsidiario. Es esta Constitución, y digámoslo con todas sus letras, la que igual le ha dado progreso a Chile durante los 30, 40 años. Nosotros éramos los llamados jaguares de Latinoamérica, pero nos olvidamos de esa época. Sin embargo, es verdad que tenemos que hoy día robustecer esta Constitución. Ya estamos en este escenario, hagamos una Constitución más robusta. Por ejemplo, yo creo que el tema del medio ambiente que se tocó mucho en la convención anterior, pero en la convención anterior se quería crear una institucionalidad del medio ambiente, el tema de la justicia, hagamos sistemas de justicia, era como todo maximalista, querían crearlo todo. Entonces, por un lado, la gente se dio cuenta que la solución a sus problemas no era necesariamente una nueva constitución, todo era materia de ley que se podía cambiar en el Congreso. Y segundo, como ya estamos en este escenario, ok, cambiemos la nueva constitución y hagámosla más robusta, como robustezcamos, no sé, como que no me salió esa palabra, pero hagámosla más robusta y apliquemos una constitución a los tiempos que estamos hoy día. Si hay que preocuparse del medio ambiente, elevemos el medio ambiente al tema constitucional. Hoy día la Constitución del 80 dice como que nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente limpio y nada más.
Entonces hagamos una institucionalidad, pero hagamos las cosas bien, hagamos las serias, cerremos el ciclo y de ahí para adelante empecemos a preocuparnos de las cosas que Chile necesita realmente. Claro, muchas de las cosas que se hablaron anteriormente para cambiar la Constitución era que los últimos 30 años habían sido malos, cosa que también se desmintió, que la Constitución era casi que prohibía todos los avances sociales, cosa que también se desmintió. Sin embargo, acusaron que ganó el rechazo por las fake news, Claro. cosa que tampoco pudieron demostrarlo. Y que anda un personaje de la convención pasada en Europa hablando de las fake news también. Con. O sea, ella dio charlas por toda Europa hablando de que el rechazo fue por fake news. Claro. Bueno, una de las tendencias, solo para aportarlo, ¿no? Sí. Una de las tendencias en los procesos de cambio precisamente es usar la simplificación como un mecanismo de evasión. Exacto. Entonces, por eso el llamado también y el propósito de esta mesa, de esta conversación, es que colaborar, ¿no? Colaborar con el pensamiento, con las ideas. Yo estoy caminando en una frase, en una idea, la compartimos acá con los jóvenes, y es que es el tiempo de misionar las ideas. Las misiones no son solo geográficas, las misiones son ideas y hay que misionarlas. Bueno, y ya que estamos en este escenario, ¿no? Donde hay que tener una agenda de constitución, donde hay que escribir esta nueva constitución, yo llamo al pueblo evangélico, al pueblo cristiano en general, católico, evangélico, cristiano en general, a que tengamos gente de valores, de principios cristianos dentro de este lugar para poder escribir un texto que pueda ayudarnos como país, que pueda hacernos progresar como país. Llamo a que pueda votar por Eleonora, que es la única candidata cristiana, por lo que sé. Y mi pregunta es la siguiente: ¿tú crees que dentro de lo que se está haciendo en las distintas iglesias de comenzar a crear inquietud en que las personas puedan tener participación política, ya que la iglesia estuvo bien alejada de esto, o quizás no se hablaba mucho dentro de la iglesia? ¿Tú crees que puede haber gente cristiana que pueda asumir esto más adelante, más que una persona o dos personas dentro de un lugar donde se toman decisiones, ¿cierto? Que haya más gente. ¿Y cuál sería tu consejo para que nos levantemos, se levante el pueblo evangélico, los jóvenes, qué sé yo, y pueda haber más gente como tú, digamos? Bueno, yo creo que hoy día es fundamental que personas con valores y con principios, con temor de Dios y con el don de servicio, que es lo que hablamos al principio, puedan estar en lo público. Se necesitan personas de valores en lo público, personas que puedan defender con propiedad la vida, la familia, que puedan defender con propiedad la justicia también, porque el Señor vino a todos. El Señor vino a los ricos, a los pobres. Yo digo, yo quiero ser un poquito como Jesús, estar en todo lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser luz, así como el Señor nos dio la potestad de ir y ser luz y de ser sal de la tierra en todo lugar. Yo invito sobre todo a los jóvenes que hoy día están en las universidades, que hoy día están estudiando, que hoy día a lo mejor están con deseos de trabajar en temas públicos, que no le tengan miedo. Si hoy día la gente ve a la política como sinónimo de corrupción, de mentira, es porque faltan personas que tengan el temor de Dios en ese lugar. Nosotros tenemos que brillar y tenemos que estar en lo público, porque si más cristianos estuvieran en lo público, las cosas serían tan distintas, porque nosotros sabemos cómo sembrar esperanza. Hoy día tenemos un mundo que no tiene esperanza, la gente hoy día está buscando respuestas y nosotros podemos sembrar la esperanza que la gente necesita, que es Cristo el Señor finalmente. Así que me encantaría, vienen elecciones el próximo año de alcaldes, de concejales, ojalá se levante una generación de valientes, de mujeres, de hombres valientes, que sean, hoy día, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres valientes y de mujeres como Ruth, Esther, José, muchos valientes que fueron y que también trabajaron en lo público. Así que los invito a que se levanten, que no le tengan miedo a estar en ese lugar. Tenemos que defender nuestros valores, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Muchas gracias, Eleonora, pastor. ¿Alguna reflexión sobre esto? Tremendo privilegio escuchar a Eleonora, una mujer con carácter. Me parece una mujer de fe, con carácter, una persona que, digo, ¿no? Es un ámbito rudo. Sí. La política es un ámbito rudo, el servicio público es un ámbito rudo, y hay que desarrollar competencias estratégicas. Ha sido un agrado escucharte. Muchas gracias, pastor. Realmente. Muchas gracias. También para mí, un agrado.
Oren por mí. Personas como tú necesitan Sí. este país. Así que vamos a estar por ti y no solamente orando. Hay que hacer la rayita con el Exacto. E27. E27, muy importante. Sí, hay que ir. El 7 de mayo, levántese papito, levántese mamita. El 7 de mayo, E27. Ojo, que el voto es obligatorio en esta oportunidad. Obligado. E27. Bueno, le damos muchas gracias a nuestro invitado, al pastor Cristian Jara, que como siempre es un agrado, siempre tiene cosas que aportar. Me encanta escucharlo a mí. Y Eleonora, un gusto. Yo había visto varias entrevistas tuyas en YouTube, qué sé yo, en CNN, pero tenerte acá y poderte hacer preguntas desde nuestra posición nos encantó. Así que Gracias. todos a votar por Eleonora. Este es el último capítulo de este segundo ciclo de La Iglesia Decide. Porque siempre la Iglesia debe decidir. Así es. Nos vemos. Nos vemos. Chao.